¿Quién más me falta por fuera? ¿Hay gente que todavía está por fuera? No, ¿saben que me está volviendo a salir el avisito? Ahorita Martica pidió y de una salió el aviso. Yo no sé en qué va que salga el aviso o que no salga el aviso. Bueno, les decía chicos que a nivel del tema de las NIF, a la DIAN le dejaron una tarea muy importante que él tenía 3 años para montar y adecuar las políticas fiscales que fueran iguales a las NIF. Entonces, esos 3 años se les cumplieron el año pasado, Y al momento en que hablamos con la persona de la DIAN, de los docentes que tenemos, docentes no, de los estudiantes que tenemos en la DIAN que trabajan, en la universidad que trabajan en la DIAN, hay dos personas, uno que es un asesor en la parte de contribuyentes y la otra en este momento entiendo que está siendo como la directora encargada de la DIAN, y ellos nos contaban que todavía la DIAN estaba en proceso. Ya ellos los cogieron con los calzones en la mano. Ellos todavía no tenían claridad de cómo era que iban a unificar las políticas fiscales frente a las políticas de las NIF. Entonces ellos todavía están caminando en ese proceso. La idea es que llegue un momento en que las políticas contables, sean privadas o sean públicas, basadas en NIF, hablen el mismo idioma del tema fiscal, ¿sí? Por el momento, nosotros siempre que montamos una declaración de impuestos, tenemos que entrar a poner, esta es mi contabilidad, esta es toda la depuración que yo debo de hacer a nivel de impuestos, que la DIAL no me permite llevar como impuestos descontables, o que el valor razonable no es el pertinente que está en la parte contable, sino que fiscalmente yo simplemente tengo que ir a llevarle un ajuste fiscal. Entonces son políticas distintas. Una cosa es la realidad económica que yo muestro en la contabilidad basada en NIF, y otra cosa es lo que la DIAN me pide de acuerdo a las políticas fiscales. Entonces, Andrea, de una u otra manera, siguen siendo, como lo denominas, la doble contabilidad, porque yo no puedo simplemente partir de la contabilidad pública, calcular mis impuestos y declararlos, sino que tengo que hacer los mismos procesos de depuración, así como lo hago con la contabilidad privada. ¿Sí? Ah, bueno, Es profe, una tarea que gracias. ellos tienen. Todavía no nos han dado como una luz verde en el tema. Bueno, en tal razón lo público debe ser un objetivo de la contaduría, buscando aspectos como una información transparente, relevante y pertinente, la vigilancia de la fe pública, el control de los recursos del Estado. Entonces, si nosotros tuviéramos realmente una contabilidad pública, una política pública que realmente partiera desde la transparencia, desde la honestidad, desde su esencia de estar al servicio de la comunidad, yo podría, ¿cierto?, brindar mis servicios desde la fe pública sin ningún problema, sin miedo ni temores de ejercer mi función como el contador público, de dar fe pública frente a todo el manejo de lo público, frente a la transparencia, la relevancia y la pertinencia de la información, y desde el control de los recursos del Estado. Por eso es que decimos, si la contabilidad pública, si la función pública partiera desde la esencia, todo esto funcionaría perfectamente. Lo que nos daña el tema es la corrupción que tiene el país, la corrupción y la manipulación de los recursos que tiene el Estado frente a todo lo que tienen a su mano, ¿cierto? Porque ellos tienen en las manos todos los recursos públicos. El problema es lo que hacen con esos recursos públicos y cómo se benefician de una u otra manera usando la política pública de mala manera, usándola, manipulándola a su antojo y haciendo su enriquecimiento ilícito de los temas. Y que realmente no existe un organismo de control que cumpla su función. Los organismos que actúan desde lo público son aquellas que diseñan las políticas, aquellas que ejecutan las operaciones de contribución de la renta, aquellas que distribuyen los bienes y servicios, y aquellas que se financian a través de impuestos y de precios, ¿sí? Esos son los organismos que actúan desde lo público. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son aquellas que diseñan la política?
Entonces, las que diseñan la política, hablábamos ahorita, vamos a encontrar ahí a la Contaduría General de la Nación, que diseñan las políticas, que definen las políticas de cómo se va, por ejemplo, a hacer el registro del presupuesto público, ¿cierto? Aquellas que ejecutan operaciones de distribución de la renta. ¿Quiénes tenemos ahí que ejecuten operaciones de distribución de la renta? Por ejemplo, tenemos el consejo, ¿cierto? El consejo le aprueba el presupuesto al alcalde para definir cómo va a ejecutar esa renta, en qué operaciones va a ejecutar esa renta. ¿Bajo qué? Bajo la visión de la aprobación del presupuesto público. Entonces van a definir cómo van a ejecutar esas operaciones, cómo van a distribuir esos bienes y servicios en función de la comunidad. ¿Sí? Tenemos el otro, quienes financian a través de impuestos y precios. Entonces, ¿quiénes definen lo que tiene que ver con los impuestos y con los precios? Vamos a tener ahí al Congreso definiendo cómo van a ser los impuestos que se van a cobrar a los contribuyentes. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué van a cobrar los impuestos? ¿Cómo se dividen los impuestos? Cuando hablamos de una reforma tributaria, ¿a qué estamos haciendo referencia? A los cambios en los impuestos. Exacto, vamos a tener los cambios en los impuestos, pero basados en unas necesidades que tiene la comunidad, ¿cierto? En unas necesidades que tiene el Estado. Por ejemplo, ya el gobierno habló esta semana de que va a tener que haber reforma tributaria, ¿cierto? Pero ¿basado en qué? En que tenemos unas necesidades de qué? De suplirle las necesidades a la comunidad, donde el impuesto, como hemos modificado, estamos disminuyendo los aportes, estamos asignando recursos para darles ayudas a las personas menos favorecidas, con familias en acción, con el adulto mayor, con jóvenes en acción, con ayudas a las familias menos favorecidas, todo eso ha requerido un valor de presupuesto, ¿cierto? Y resulta que el presupuesto estaba diseñado para cubrir unas necesidades que tenía la comunidad. Entonces, ¿qué dice el Estado? Eso me está afectando porque no voy a poder pagarle la deuda externa como yo la quería pagar. Estamos pidiendo un nuevo crédito que se supone que está pidiéndose ante el Banco Mundial de nuevos recursos para poder cubrir todas las necesidades que tenemos en el sector salud. Entonces, esos van a ser nuevas obligaciones que va a adquirir el Estado y vamos a necesitar plata para cubrir esas obligaciones. Entonces, aquí es donde se definen que requerimos nuevos impuestos, que requerimos una reforma tributaria, pero que uno diría, el Estado no está siendo inteligente. En este momento que estamos en esta crisis, no debería de ponerse a hablar de una reforma tributaria. Espere que salgamos, espere ese 2 meses que respiremos y tengamos la mente más clara para ellos hablar de una reforma tributaria. Entonces yo digo que hasta para eso uno tiene que ser inteligente, para manejar esa parte emocional de las personas y de las empresas. En este momento las empresas están sufriendo porque no hay plata para pagar una nómina y que venga el gobierno y le hable que es que ya van a hacer una reforma tributaria. ¿Cierto? Es una realidad que todos conocemos, pero no es prudente, no es prudente que el Estado en este momento, donde todos estamos nerviosos, donde tenemos todos un tema emocional frente a la situación que estamos viviendo, venga y hable así, de plano, de lleno, que necesitamos hacer una reforma tributaria. Entonces uno dice, hasta para eso hay que ser inteligente. Ahorita, mire, suplan ayudas, necesidades, cómo sacamos plata, cómo frenamos proyectos de inversión para suplir la necesidad básica que es darle alimentación a la comunidad. Luego pensamos en lo que venga, luego, pero ahorita no se pongan a crear como escaramuzas las empresas mirando cómo sacan la cabeza, cómo subsidian a los trabajadores, cómo no sacan a los trabajadores y tratan de cubrirles su nómina con unos ingresos básicos, pero no entrar como tan agresivamente. A mí me parece que esos son temas muy agresivos y que deben de manejarse inteligentemente, ¿cierto? Claro, Entonces, claro. todos estos organismos es que actúan desde lo público. Vamos a mirar los tipos de entidades públicas. Entonces, a nivel de entidades públicas, ¿qué tenemos? Tenemos a nivel nacional,
tenemos todo lo que son los ministerios, tenemos los departamentos administrativos, la presidencia de la República, ¿cierto? A nivel territorial, tenemos los departamentos, los municipios, los territorios indígenas. A nivel de entidades públicas adscritas, se crean por una entidad principal y desarrollan funciones administrativas. Entonces son aquellas que ayudan a desarrollar actividades públicas, a administrar recursos y a suplirles las necesidades a la comunidad. En entidades públicas vinculadas a la administración, tenemos que se crean a través de una entidad principal y desarrollan funciones de producción o comercialización. Entonces, en estas entidades públicas vinculadas a la administración, son aquellas entidades que cuando el gobierno dice no soy capaz yo directamente de desarrollar, de suplirle la necesidad que requiere la comunidad, entonces ahí empiezo a vincular otras empresas de terceros que van a brindar un servicio público a través de una empresa privada, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la empresa de gas, el servicio de gas natural. Es un servicio que es catalogado un servicio público de brindarle combustible para que las personas puedan preparar sus alimentos, que es una función básica, la parte de alimentaria, pero que el Estado no la brinda directamente. ¿Qué hace el Estado? Genera un contrato de concesión a una empresa privada y le delega esa parte de brindarle ese servicio público a la comunidad, ¿sí? Entonces, para eso crean contratos de concesión. Entonces, es una empresa privada que brinda un servicio público. ¿A través de qué? De unas medidas que le da el gobierno. ¿Son libres las empresas privadas de darle y asignarle un precio al servicio público que le brinda a la comunidad? ¿Qué piensan ustedes? Que no, porque pues si es un servicio público debe contar como con unas aprobaciones del Estado. Exacto. Estas entidades son bien vigiladas, tienen todas las auditorías encima. Entonces, estas entidades a través de, va a haber una comisión de regulación, dependiendo del tipo de servicio público. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del gas, se llama la CREC. La CREC es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, va a controlar lo que es la parte energética y la parte del gas natural, y les controla de acuerdo a las inversiones que realizan y de acuerdo al número de usuarios que tienen y a los precios de costo del suministro, lo que les cobra a ellos la materia prima, que es el gas y el transportador, analiza los precios, la tarifa y se las aprueba. Y eso tiene que cumplir una serie de parámetros. Con base en ello, tienen un tope de porcentaje de incremento que les va a ser aprobado para que le maneje la tarifa al consumidor final. Entonces, se supone que para eso existe la Comisión de Regulación, la CREC o la CRAC. La CRAC es en el agua. Pero, entonces ahí viene la pregunta, ¿qué pasa en la costa que les hacen tanto incremento en la energía? Por ejemplo, la empresa de energía del Caribe, ¿sí lo han escuchado? Cada rato dicen, ¿cómo es posible que la tarifa me llegue de 5 millones de pesos? Que facturas o facturas incrementadas altísimas cuando se supone que existen unas comisiones de regulación, ¿cierto? Entonces ahí es donde no funciona la entidad regulatoria. Pero esa es la función que cumplen este tipo de entidades. Cuando yo empresa, yo entidad pública, le delego a entidades privadas que cumplan la función de suplirles las necesidades básicas a la comunidad. ¿Basado en qué? Basado en unas normas de control que se supone que yo debo de emitirlas y debo de hacerle el seguimiento y control para que realmente sea una forma, sea que se hagan las cosas de una forma coherente y con precios realmente equitativos que realmente le generen una utilidad a esa empresa que está brindando el servicio, pero que no desborden el bolsillo del usuario, de la persona de la comunidad, ¿cierto? Que deberían ser así. Entidades vinculadas directas se crean por una entidad principal y desarrollan actividades de producción o comercialización. Entonces, como podemos ver, vamos a encontrar tanto entidades que son directamente que administran los recursos públicos del Estado
como entidades que se realizan a través de terceros o a través de empresas que son propias del Estado para producir bienes y servicios para la comunidad. Cuando son entidades propias, directamente propias del Estado, donde yo tengo una empresa como Ecopetrol, voy a generar una actividad comercial de producción y de distribución y voy a generarle unas utilidades al Estado y a través de esas utilidades voy a ayudar para que el Estado complete su presupuesto, tenga unas utilidades y le distribuya esos recursos a la comunidad, porque no es una... Cuando decimos Ecopetrol es del Estado, sí es del Estado, pero ¿quién es el Estado? ¿Quién es el Estado? Chicos, Profe, ¿quién es el Estado? ¿El Estado es el presidente? Como nosotros, no. El Estado somos nosotros. El Estado soy yo. El Estado somos cada uno de nosotros. Conformamos el Estado. Lo que pasa es que como el Estado es difícil que entre todos gobernemos unos recursos, por eso uno nombra unos gobernantes. Para que esos gobernantes cojan los recursos del Estado, los administren y les suministren a la comunidad todos los bienes y servicios básicos. Siquiera los básicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos muchos y los recursos son pocos. Entonces, se supone que esa es la función del administrador público, de controlar los recursos del Estado, de llegarle con esos recursos en forma equitativa a todos los sectores, pero como vamos a encontrar clases menos favorecidas por aquello de la oportunidad, por sectores económicos donde no hay empleo, por personas que son discriminadas socialmente y entonces no tienen oportunidades de desarrollo, por personas que viven en el campo y no tienen las mismas condiciones que tiene una persona en la ciudad donde son más favorecidos con los recursos. Entonces el Estado con esos recursos es donde debe entrar a interactuar y a llevarle el mayor beneficio a esas clases menos favorecidas, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta? Chicos, ¿no? no, Bueno, profe, estamos muy claros hasta ahí. muy bien. Entonces nos vamos a meter por aquí en lo que tiene que ver en la contabilidad pública y la contabilidad privada. ¿Listo? Vamos a mirar las diferencias entre contabilidad pública y contabilidad privada. Entonces vamos a decir que la contabilidad pública, como dijimos ahorita, la contabilidad pública pues es un ente público de interés general de todos. A nivel de la contabilidad privada pues es un organismo privado que le interesa a sus dueños, a sus accionistas, a sus trabajadores, ¿cierto? Pero de una u otra manera, aunque sea una entidad privada, también tiene un interés público, a pesar de que sea un interés particular, tiene un interés público por todos los efectos secundarios. Me hago entender. Cuando yo tengo una empresa, en primera instancia me interesa que a mí y a mis socios la empresa sea productiva y me genere dividendos, pero le va a generar a un entorno donde se desarrolla la empresa, que es ese entorno donde se está generando un bienestar y un beneficio. ¿A quién? A una comunidad, a unos trabajadores a los cuales yo les doy empleo, a los cuales yo les doy y les genero un salario para su supervivencia, ¿cierto? Y que de alguna manera, de alguna u otra manera, mis utilidades sean distribuidas a esos trabajadores. ¿En cómo? En generarles un bienestar social. Entonces hay empresas que han entendido que no solo desde el salario simplemente se le da una compensación retributiva a los trabajadores por desarrollar, ayudarme a mí a desarrollar mi proyecto productivo, sino que yo también tengo sensibilidad y empiezo a generar una redistribución parte de mis utilidades para generarle bienestar a esa comunidad que trabaja conmigo. Entonces empiezo a generarle ese compromiso social, empiezo a generarle bienestar a quién, a sus familias, ¿cierto? Entonces, de alguna manera empiezo a generarle un bienestar a la familia, genero subsidios, genero integración con la familia,
genero alguna fiesta para los niños, regalos para los niños. En este momento, por ejemplo, si yo como empresa le estoy dando subsidios a los hijos de mis trabajadores, eso me genera a mí también beneficios a nivel de impuesto de renta, ¿cierto? Entonces, si un empresario se pusiera a pensar en esa parte del bienestar social, se daría cuenta que puede hacer un gran aprovechamiento. En vez de ir a pagarle directamente el impuesto al Estado, él puede beneficiar a su entorno económico y a sus trabajadores a través de unos beneficios adicionales al salario y que los puede usar a nivel fiscal, ¿cierto? Yo sé que yo pago mis impuestos y con ese impuesto voy a generar un bienestar a toda la comunidad. Pero si yo sé que yo genero un bienestar para la propia comunidad que está en el entorno económico que me contribuya a desarrollar mi proyecto productivo, desde ahí utilizo ese beneficio en un descuento tributario y me beneficio de pagar un menor impuesto al Estado. Entonces esas son formas en que, aunque sean entes privados, son entes privados que se tiene un interés de todos modos particular y público de alguna manera por ese entorno económico en donde se desarrolla la organización. No solamente a nivel de empleados, sino a nivel de proveedores, a nivel de entidades del Estado por los mismos impuestos. Entonces sí hay un impacto social a pesar de que sea una entidad privada. A nivel de la entidad pública vamos a tener una contabilidad financiera, económica, social y ambiental, ¿cierto? Porque desde lo público tenemos que darle un control también, no solamente al uso de los recursos, sino a cómo impactamos la parte social con los proyectos sociales y el impacto de los proyectos sociales y los proyectos de infraestructura a nivel ambiental. A nivel privado está muy enfocada la contabilidad hacia la parte de la información financiera y de gestión, ¿sí? De todos modos, de alguna manera, a las entidades privadas también se les viene exigiendo la parte del control ambiental. Entonces, aunque no se muestre a nivel de estados financieros, sí, las empresas, sobre todo las de mayor tamaño, en sus informes de gestión están dándole énfasis a cómo están haciendo su parte de gestión y contribución ambiental y a cómo están haciendo esa parte del balance social, basado también en cuáles son las personas que están impactando, cuáles son las comunidades que están impactando, cómo es su estructura social, cuáles son los trabajadores que benefician de alguna manera con empleos. Muchas veces se enfocan en madres cabeza de familia. Entonces hay empresas que aunque no lo trabajen propiamente desde la contabilidad, sí tienen algunos balances e información complementaria que sí está enfocada también en la parte social y ambiental, más no es una exigencia a todas las empresas privadas, ¿cierto? Eso se hace más por compromiso que tienen esas empresas y por, bueno, de alguna manera ese capital social que han construido a lo largo de varios años del desarrollo del negocio. En la contabilidad pública, pues dijimos que tiene el interés comunitario, a nivel de la privada el interés particular, a nivel de la pública tenemos la gestión socioeconómica, a nivel de la entidad privada la rentabilidad financiera, ¿cierto? Entonces, a nivel de la contabilidad pública, el interés no es que haya unos remanentes del presupuesto, sino la gestión del administrador, que realmente cumpla los compromisos y lo que se dijo con el presupuesto de desarrollar X cantidades de colegios, X cantidades de proyectos sociales, llevarles tantos almuerzos como trabaja Martica, llevarle tantos almuerzos a ancianos de tercera edad, o llenar toda una cantidad de necesidades básicas de la comunidad, que realmente eso sea tangible y que realmente se le dé el uso pertinente a los recursos. No lo que estamos viendo hoy, que dentro de las necesidades básicas que estamos supliendo a nivel de las familias, estamos inflando los precios de los mercados, ¿cierto? Es un absurdo. Donde uno dice, ¿cómo es posible en este momento que hay tantas necesidades y que muestren que las facturas están comprando las cosas, los productos de canasta básica, 2 y 3 veces por encima del precio que es el normal de un producto en una tienda?
Entonces ahí es que uno dice en qué están pensando los administradores de los recursos y dónde está el control pertinente de que realmente se cumpla y que se optimicen los recursos para darle atención a esta pandemia, ¿cierto? ¿Qué más vamos a encontrar? A nivel de lo público vamos a encontrar el control, la valorización de bienes de beneficio y de uso público e históricos y bienes culturales, recursos naturales y del ambiente. Y a nivel de las entidades públicas vamos a encontrar espérenme, subo esto. Vamos a encontrar que se toman todos los ingresos de tipo especulativo y operativo. O sea, la empresa simplemente está en función de la operación del negocio. Resulta que a nivel nosotros públicos, aparte de esos recursos de presupuesto que tenemos, aparte de esos recursos, ¿qué más tenemos? Los impuestos. Tenemos unos bienes, perdón, me pasé para acá. A nivel de entidades públicas tenemos un control, una conservación y una variación del capital social, reservas, resultados del ejercicio. Entonces, nosotros aparte del presupuesto y de los recursos, recordemos que la nación tiene muchos bienes que administrar. Entonces, la nación tiene unos bienes históricos, tiene unas propiedades raíces, tiene unos recursos naturales. Esos recursos naturales, ¿de quién son? Son del Estado. El Estado no puede llegar y decir, voy a ir a vender este nevado del Ruiz. Ay, necesito una platica, le voy a vender a Estados Unidos este nevado del Ruiz. ¿Cierto? Se supone que es el deber ser, porque son recursos de la comunidad, son recursos de la nación, no están a libre disposición y albedrío del Estado, ¿sí? Entonces, así como es propio del Estado, tienen que velar por el cuidado de esos recursos naturales, por el cuidado de esos recursos públicos, históricos y culturales. Entonces, el gobierno tiene que definir unos recursos para cuidar esas propiedades del Estado, ¿sí? Digo yo que no puede, pero ustedes se han escuchado que han vendido zonas del Amazonas para venir a enterrar basura de Europa y de Estados Unidos. ¿Se han escuchado eso? Entonces ahí es donde uno dice hasta dónde sí realmente el Estado le da un uso prudente a esto, porque se supone que si el Amazonas es el pulmón donde vamos a tener todo nuestro oxígeno, donde nos da toda la riqueza natural, donde nacen tantos ríos, ¿cómo es posible que hagan una cosa de esas y que vayan y entierren basura cuando sabemos que eso difícilmente va a tardar muchísimos años en desgastarse y muchos ni se van a desgastar, ¿cierto? Entonces, se supone que el Estado debe cuidar y velar por todos esos recursos públicos. A nivel de la empresa privada, ¿qué estamos diciendo? Obviamente es cuidar y proteger ese proceso productivo que le produce la renta a esa persona particular, cuidar ese capital social que tiene, las reservas y los resultados del ejercicio, garantizar su proceso productivo, ¿cierto? A nivel de lo público vamos a tener unos beneficios socioeconómicos y monetarios. Eso mismo vamos a tener a nivel de lo público, unos beneficios monetarios. Vamos a tener a nivel de lo público una propiedad comunitaria, a nivel de lo privado una propiedad individual y de capital. A nivel de lo público vamos a tener unos ingresos fiscales y de producción. A nivel de lo privado vamos a tener unos ingresos y unos gastos operacionales. Cuando yo hablo a nivel de lo público, ingresos fiscales y de producción, estoy haciendo énfasis a qué? A que para yo administrar el presupuesto voy a tener unos ingresos fiscales por los impuestos y voy a tener unos ingresos productivos por aquello de las empresas que son del Estado, ¿cierto? Esos procesos productivos que yo desarrollo en las empresas que son del Estado por venta, por producción y comercialización de bienes. A nivel de lo público voy a tener un consumo e inversión. Un consumo en consumo propiamente para sostener el Estado y de inversión, aquello que decimos que es la inversión de infraestructura e inversiones de proyectos sociales.
A nivel de lo privado voy a tener una utilidad neta para beneficio de los dueños. A nivel de lo público voy a tener una contribución fiscal. A nivel de lo privado voy a tener un patrimonio privado. ¿Qué es esa contribución fiscal? Es que todo lo que me entre por impuestos, por mi política fiscal, voy a tener una reserva que eso me va a servir para darle atención a los presupuestos venideros, ¿sí? A nivel de lo público voy a tener una dependencia de un presupuesto público. A nivel de lo privado no necesariamente dependo del presupuesto, porque a nivel de lo privado no me amarro al momento de hacer un egreso si yo tengo o no tengo un presupuesto. No es obligación mía tener un presupuesto. Por organización, por planeación, es importante tener un presupuesto, ¿cierto? Pero no es una necesidad ni amarro mi gasto a la existencia de un presupuesto. En cambio, a nivel de lo público, sí ya sabemos que si no está presupuestado, no se autoriza el pago de ese presupuesto, de ese gasto. A nivel de lo privado tenemos la utilización de la cuenta cero. ¿Saben qué es la cuenta cero? ¿No? No, profe. Bueno, a nivel de lo privado, vamos a recordar el plan de cuentas. Existe la cuenta 1, que es la cuenta de... Acompáñenme. La cuenta 1 son los activos. A 1 es la cuenta de activos. La cuenta 2, pasivos. La cuenta 3, patrimonio. La cuenta 4, ingresos. La cuenta 5, gastos. La cuenta 6, costos de venta. La cuenta 7, Costos de producción. costos de producción. La cuenta 8 y 9, cuentas de orden. Con el sector. Cuentas de orden. Y la cuenta 0, que se maneja a nivel del Estado, a nivel público, allí es donde vamos a manejar todo el presupuesto. La estructura presupuestaria va a quedar en la cuenta 0, ¿sí? Desde ahí es que se maneja inicialmente el presupuesto que se aprobó y posteriormente, en la medida que se va utilizando ese presupuesto, se van haciendo registros contra esa cuenta 0, de tal forma que al final del periodo fiscal me voy a dar cuenta cuánto ejecuté de este presupuesto inicial que fue aprobado, ¿sí? Entonces, ¿dónde se controla el presupuesto público? En la cuenta 0. A nivel de las entidades privadas no existe la cuenta 0, pero a nivel de las entidades privadas sí existe cuando yo llevo un control presupuestario. Los sistemas que me permiten a nivel de la empresa privada llevar el control del presupuesto me lo manejan sobre cada cuenta. Es decir, si yo voy a decir, tengo un presupuesto como empresa X, Y, Z, un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos, el sistema, los sistemas financieros me permiten sobre la cuenta 41 decir cuánto va a ser mi presupuesto de ingreso. Sobre la cuenta 42 no operacionales también voy a poder tener un presupuesto. Sobre la cuenta 5105, por ejemplo, gastos de personal también. O sea, en cada cuenta me permite dejar un registro de presupuesto y cada mes me permite comparar cuánto tengo presupuestado y cuánto es la ejecución y cuánto el porcentaje de cumplimiento, ¿sí? Digamos, cumple como el papel de esa cuenta 0 a nivel público, pero a nivel privado hay otras formas de controlarlo sobre las mismas cuentas de ejecución del gasto o del ingreso, ¿sí? Las empresas que manejan esos presupuestos, ¿cierto? Bueno, a nivel de lo público tenemos la visión social, que lo hemos repetido. A nivel de la empresa privada tenemos el interés de la visión económica. A nivel de lo público se toman ingresos netos de operación, incluyendo los intereses ganados, los ingresos no operacionales netos y las transferencias presupuestales, como toda la parte de ingresos, ¿sí? A nivel de lo privado tenemos simplemente los ingresos de tipo especulativo, o sea, la operación propia del negocio, como mostrar la parte de los ingresos. Aquí me va a seguir hablando de tema de indicadores que no los quiero confundir.
Bueno, a nivel de las entidades públicas vamos a tomar, el denominador se toman los activos fijos, operativos revaluados, el stock de capital de puestos a disposición del administrador para la producción y prestación de los servicios. Bueno, en esta parte estamos hablando de indicadores, ahorita no les quiero hablar de indicadores. Luego vamos a mirar despacio cómo se trabajan los indicadores a nivel de lo público y a nivel de lo privado, ¿sí? Ahorita nomás quería que miráramos a nivel contable cuáles son las diferencias. Básicamente hoy quería que avanzáramos en esa parte del tema. Espérame, me devuelvo para acá. En esa parte del tema, tener esa visión de cómo es la contabilidad pública versus la contabilidad privada. Y la idea es cuál. Vamos a trabajar en plataforma, les voy a dejar un foro para que trabajemos un taller enfocado en esa parte, en lo público, en lo privado, con unas preguntas específicas, y les voy a dejar también el material que vamos a trabajar para la próxima clase, chicos. Entonces, listo. ¿De pronto tienen alguna duda, alguna inquietud? No. ¿No? Ok. No, Entonces ya profe, saben, muchas gracias. nos seguimos manejando desde allá de plataforma, cualquier duda o inquietud en el WhatsApp. Y estamos en comunicación, les agradezco muchísimo la atención. Que Dios Profe, los la bendiga, se cuidan mucho. Profe, la plataforma dice que los estudiantes preparan la clase trabajando con el módulo de los subcapítulos. Les voy a poner el módulo ahora porque no los dejo entrar a la carpeta. Les voy a poner los módulos ahí Entonces como cada archivos. uno escogemos un título de eso, si lo estudiamos o cómo. No, hay que trabajar todos, hay que trabajar ahí. Esta parte no es trabajo compartido. Cada uno debe avanzar en el módulo, estudiarlo y vamos a Estudiar desarrollar esos tres esas puntos. unidades, sí. Esa es la primera unidad. Listo. Me va a sacar, quedan 5 segundos. Un abrazo, que Dios los bendiga. Chao. Amén, Chao, igualmente. Cuídense mucho. Gracias.